Estos son los datos de nuestro programa de hoy. Condiciones carcelarias. En México existen 418 centros penitenciarios, de los cuales 306 son estatales, 90 municipales, 12 federales y 1 del Distrito Federal. En nuestro país se encuentran recluidas cerca de 240,000 personas. Alrededor del 44% se encuentran detenidas esperando a que se les dicte sentencia. La capacidad total de los centros penitenciarios del país es para 190,000 personas. El excedente de personas recluidas es del 25%. De acuerdo con datos de México Evalúa, el 96.4% de las sentencias condenatorias durante el año 2011 establecieron como pena la detención carcelaria. Además, el 58.8% de las personas privadas de su libertad se encuentra cumpliendo una condena de menos de 3 años. La mayoría de las personas privadas de su libertad se encuentran en centros penitenciarios alejados de sus lugares de origen. Regresamos contigo, Pedro. Pues estamos de regreso aquí en Observatorio hablando del tema del que los datos nos dan cuenta, que es el tema de la situación carcelaria en México. Nos decías, Miguel, que deberíamos de apostar por algo que no tenemos, que es una prisión con ley. Ayúdanos a entender qué quiere decir eso, o sea, cuáles son los elementos de un modelo penitenciario que responda a esa premisa. Perfecto, unos datos fundamentales. Vamos con una calma. Premisa, necesitamos que la persona privada de la libertad sea considerada como un sujeto de derechos y obligaciones. Así de sencillo, no como un objeto de tratamiento. Entonces aquí esto implica un cambio diametral en la concepción que se ha venido teniendo. Y si soy sujeto de derechos y obligaciones, ¿frente a quién? Frente a la autoridad penitenciaria. Y como puede haber controversias entre uno y otro, necesitamos un juez de ejecución que resuelva esas controversias. Es decir, lo que tratamos es de englobar, de meter a la prisión al Estado de Derecho. Por eso decía que no nos debe sorprender lo que tenemos ahorita, porque responde al diseño legislativo, que las cosas sean como son, porque no hay ley, porque no hay control, porque no hay una autoridad que esté por encima de la autoridad penitenciaria en lo cotidiano. Y el juez de ejecución vendrá a ser esa autoridad, pero necesitamos distintas reglas del juego y necesitamos un procedimiento para regular las interacciones ahí dentro. Este juez de ejecución sería una figura que se encargaría de impartir en este sentido, bajo esta lógica de derechos y obligaciones de las personas en situación de prisión, de gestionar, de administrar la justicia dentro de la cárcel. ¿Esa sería la idea? Sí. El párrafo tercero del artículo 21 constitucional, concretamente a partir de las reformas del 2008, establece la creación o la introducción de un control jurisdiccional del principio de legalidad, que es justamente lo que Miguel refiere, en materia de ejecución de sanciones penales en México. No lo dice expresamente, pero bueno, en la exposición de motivos, que no es concretamente exposición de motivos, en el dictamen de la reforma del 2008, se establece que se va a crear la figura de un juez de ejecución que va a ser el encargado no solamente de velar, ¿no?, como un mecanismo de control jurisdiccional en contra de la violación o vulneración de derechos humanos de los sentenciados penales o de los procesados en su caso, sino también es importante establecer la figura del juez de ejecución como un verdadero garante de todo lo que tiene que ver o impacta sobre la duración o modificación de la pena privativa de libertad. Por ejemplo, el otorgamiento de sustitutivos o, en su caso, beneficios preliberacionales. Hay una pregunta a una pregunta anterior yo hacía una reflexión que me corregiste, Miguel. Yo te decía, les deben de dar un trato diferenciado a las personas que se encuentran con sentencia frente a aquellas que están todavía sujetas a proceso. Y tú me corregiste y me dijiste, no, el trato tiene que ser el mismo. ¿En qué términos debe de ser igual ese trato? En cuanto a derechos dentro de la y garantías, claro. Podría haber algunas cuestiones mínimas. Quienes están en proceso pueden tener más acceso a su defensor, a su visita porque acaban de llegar, consideraciones administrativas mínimas. Pero el trato y las condiciones, pues todos comen, todos necesitan seguridad jurídica. Claro, los sentenciados son los únicos que tendrían acceso a estos ya reductivos de la pena, porque pues, los procesados no tienen pena todavía. Pero la idea es que el derecho de ejecución penal es el derecho de la reclusión, es el derecho de la prisión. Con una premisa de fondo que sería el ideal que hubieran menos personas. Por supuesto. Es decir, que idealmente, no solamente por estas penas alternativas, sino porque, si entendí bien,
no les parece correcto que se encuentren en prisión las personas que están sometidas a proceso. Exactamente, exactamente. Con lo cual bajaría a la mitad la población penitenciaria del país. Bajaría sensiblemente, pero seguirá habiendo prisión preventiva poca o mucho. Y lo que nos interesa es el problema de los que los que llegaron por una causa legal, hayan llegado como hayan llegado, pues, pero los que estén dentro de la cárcel que estén bien y que toda la prisión esté amparada por la ley y cubierta por el juez de ejecución. Okay. Y el tema de la distinción tan fuerte que se hace entre personas procesadas y sentenciadas obedece mucho a la idea de que el sentenciado es el único que puede recibir un tratamiento, porque el que está en prisión preventiva todavía es jurídicamente inocente y no puede empezar su tratamiento. Pero lo pongo entre comillas, porque ninguno debe ser objeto de tratamiento. Claro, es lo que te iba a decir, ¿qué entendemos por tratamiento? Claro, es que eso es verlo como un sujeto enfermo, okay, justamente como objeto de una serie de medidas técnicas progresivas, que individualizadas. Está pagando un mal con otro mal, digamos. Que esa es la idea. Bueno, no, más que eso, que está siendo curado para poder reingresar a la sociedad. Por principio, la prisión es parte de la sociedad. Nadie sale ni regresa a la sociedad. Bueno, todos estamos en la sociedad. Es un punto importante porque hay quien no lo ve así, digamos. Claro, es parte de la sociedad. Uno tiene una privación o restricción a sus derechos. Y la reinserción social es un nuevo concepto constitucional que nos lleva a un sentido jurídico, tiene un sentido jurídico, es el restablecimiento pleno de los derechos y libertades. No es el regresar a la sociedad, porque inclusive hay penas que no se pagan en prisión, justamente como las que estamos viendo de trabajo en favor de la comunidad, y ahí nunca pensaríamos que sale y entra, o que regresa, o que se transforma, no, se cumple la pena. Entonces hay que ver la reinserción social con una dimensión jurídica y no médica. Está muy bien. ¿Algo que quieras agregar, Sofía, sobre este punto? Justamente en este punto es importante, y Miguel y yo lo hemos platicado en varios foros, es justamente en donde opera este cambio de paradigma de la readaptación social de corte o de contenido positivista hacia una reinserción social de corte garantista, en donde lo que no vamos a hacer en ningún momento es tratar justamente al sentenciado como una persona enferma que necesita tratamiento, pero sí vamos a tratar de introducir al interior de los centros de reclusión lo que llamamos planes o programas individualizados de ejecución, que además son muy compatibles con uno de los derechos que la misma Corte Interamericana en materia de derechos humanos ha platicado, que es justamente el derecho a la vida futura, ¿no? Perfecto. El derecho... Perdón, una pregunta. ¿Para procesados y sentenciados? ¿Los planes individualizados? No, claro que en materia de procesados no podemos hablar de planes o programas. Yo creo que... Sí ese punto, por eso yo me lo quedé, digamos, en mente. A ver, claro. Y él dice sí para ambos. Por supuesto, igual. Tiene que haber, le llamamos pues, un plan de actividades. Okay. Es como el horario en reclusión, ¿verdad? Tú vas a estar en la carpintería a tales horas, en gimnasio a tales horas, saber dónde estás, porque la institución necesita tener la gobernabilidad y los hilos de la prisión, y eso es muy razonable. Pero yo no tengo un programa individualizado para cada uno de los internos, porque eso implicaría ya hay un resabio del sistema anterior de meterme a su plan de vida y ver por dónde vas, ¿verdad? No, yo tengo que mantener la gobernabilidad y respetar la individualidad en prisión, mientras cada interno respete la convivencia, el bien común al interior. ¿Estás de acuerdo o no, Sofía? Yo creo que coincide totalmente el plan de actividades con el proyecto de vida futura, y yo creo que sí se deben de trabajar las necesidades de cada uno de los internos y de acuerdo a las necesidades de cada uno de los internos determinar el programa que cada uno quiere seguir al interior de la prisión. El procesado entonces sí entra. Un punto importante que además lo subrayan en esta reflexión, y quiero, digamos, como rescatarlo de las reflexiones al inicio del programa, es que idealmente los procesados no deberían de estar ahí, ¿no? Claro, exacto. Idealmente, no, pero ya que están, surge este problema. Tienen todos los derechos. ¿Qué dice el derecho internacional de los derechos humanos? Porque eso lo alude ahora Sofía y me parece importante subrayarlo. ¿Cómo nos orienta en el diseño de nuestro sistema penitenciario? Bueno, aquí voy a decir algo que parece muy poco propio, digamos, pero el sistema internacional está muy atrasado en ese sentido. Muy bien, ¿no? Es importante. Y lo digo habiendo estado en el Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas. Todavía sigue con la idea del tratamiento muy enraizada. Hay una cuestión aquí de origen ideológico, o sea, todavía no se seculariza el derecho internacional de los derechos humanos en materia de ejecución penal. Aquí en nuestra Corte, nuestra jurisprudencia está más avanzada, porque sostiene el derecho penal de acto.
Y dice que el derecho penal de acto rige también. Lo que se castiga es lo que hiciste, no se te castiga por quien eres. Exactamente, y no se te pune por quien eres. Okay. Entonces, esto nos conecta más con ese sistema de derechos y obligaciones, con una prisión, ¿va? Con una prisión con ley, a secas, con legalidad, con orden, con servicios y sin medidas intrusivas sobre el individuo que además distraen y desgastan a la autoridad, porque por andar viendo cómo anda cada uno por allá en sus fibras interiores, sus relaciones familiares y qué sueña y cosas de ese tipo, pues otros mientras aprovechan para cavar túneles o cosas de ese tipo. Sí, pero el proyecto de Vía Futura y justamente estos planes de actividades no es justamente o no tienen un sentido desde mi punto de vista o no deben de tener un contenido positivista, sino más bien debemos justamente de solventar programas de trabajo, programas de capacitación para el mismo, programas educativos de salud y de deporte como lo establece justamente la Constitución, para que al momento de salir en libertad lo hagan en menores condiciones de vulnerabilidad. Sea más fácil el tránsito. Claro. Al inicio del programa platicábamos con David Rivero, un muchacho estudiante de la universidad, sobre la situación particular de las prisiones de mujeres en México. ¿Hay una diferencia entre las prisiones de mujeres y de hombres? ¿Debería de haberla? En fin, no sé, les pregunto porque creo que es un tema muy relevante. Bueno, la hay en los hechos, bueno, el número de mujeres en prisión es aproximadamente, mencionaron la cifra, cerca del 5%, ¿verdad? Sí. Las prisiones no tienen tan fuerte el problema del hacinamiento generalmente, las condiciones distintas, pero tienen sus problemas propios por las necesidades específicas de las mujeres. Entonces yo creo que hay ahí, y por eso la existencia de programas como el programa universitario de estudios de géneros que trabajan también con las mujeres en reclusión, en fin, varios programas que están dedicados a esto. Entonces hay una peculiaridad, no son lo mismo exactamente, porque necesitan, por ejemplo, toda la relación con los hijos y sus hijos que están en reclusión, pues es algo que los tienen las madres y no los tienen los padres. Toda la atención, toda la desprotección social que tienen que compensarla la institución. Los trabajos que realizan, no tiene que haber discriminación donde ellas realicen ciertas labores y los otros labores sean trabajos masculinos, ¿no? Debe haber la misma oferta de servicios, de oferta de trabajo para mujeres procesadas, para mujeres sentenciadas, para todos, ¿verdad? Pero en el caso de las mujeres tienen que resaltarse y eliminarse los estereotipos de género en la oferta de servicios que da el establecimiento. Está muy bien, que es lo que nos decía un poco David. Y hay un tema que me impresionó mucho, lo aludía Miguel, me gustaría escuchar tu opinión, no necesariamente tiene que ser de experta jurídica, sino, digamos, de reflexión sobre el tema en concreto, que es esta situación de los niños que están en prisión. Es decir, ¿cómo debería de ser una buena política de Estado para garantizar todo lo que está en juego en la situación de esos niños? Sí, bueno, que es uno de los principios para mi gusto más importante, que es el principio de interés superior del menor. El principio de interés superior del menor debe de regir al interior, pero también fuera de las instituciones carcelarias. Hay políticas penitenciarias en países latinoamericanos como Argentina, que incluso la pena privativa de la libertad para las mujeres que están embarazadas o que acaban de tener hijos o que tienen hijos hasta cierta edad, se suspende hasta el momento en base al principio de interés superior del menor. Poniendo la atención en los derechos del niño. En los derechos del niño, justamente fundamentando el principio de interés superior de la infancia. Yo creo que en ese sentido, en nuestro país todavía este tipo de principios, este tipo de políticas distan mucho de aplicarse. Ojalá y pongamos especial atención al respecto, porque yo creo que en un momento determinado tenemos que pensar por el desarrollo o el correcto desarrollo evolutivo del menor, y justamente se puede hacer en este sentido. Tu opinión, Miguel, desde la perspectiva de tu mismo modelo de ley con cárcel con ley. Claro, completamente de acuerdo con Sofía en esto, pero para ponerlo en términos muy vivenciales, mirando, ¿no?, quienes quienes viven ahí adentro. Claro, bueno, quienes viven ahí adentro y también quienes interactúan en la prisión. Okay. Hay una resolución muy bonita de un juez de ejecución que cuando estaba el interno sancionado dentro de la reclusión, estaba segregado, se le niega la visita de un familiar que venía, de un niño familiar con sus niños que venía desde fuera a visitarlo. Y dice la jueza de ejecución, dice, hay que respetar la autoridad, la función administrativa y que se aplique la sanción, sí.
pero hay que suspender la aplicación de la sanción para que entre la visita y que cuando termine la visita continúe la sanción, que en este caso era una sanción de aislamiento. Así, qué forma tan bonita de armonizar el derecho del niño, en este caso que él no cometió ninguna falta, a visitar a su padre, y que su padre, si tenía sanción, que la pague después, pero que no se sancione indirectamente, que no trascienda esa sanción hacia al niño que no puede convivir con él. Exacto. Me parece muy interesante. Una última cosa sobre este tema, esto que nos decía también David al inicio del programa, de que a las mujeres en situación de cárcel se les suele dejar solas. ¿Por qué sucede eso? Él me daba una opinión, pero me gustaría escuchar la tuya, Sofía. Sí, hay estudios interesantes al respecto de investigadoras mexicanas y latinoamericanas, y sí, es un tema que sociológicamente está íntimamente vinculado con esta sociedad patriarcal en la que vivimos, en la que se limita mucho el derecho, ¿cuál es la palabra? Se es muy radical con respecto a una reacción delictiva, mucho más una fuerte, reprobación, exacto, una reprobación social contra una mujer que comete un delito sin importar la causa, que contra un hombre en base justamente a esta tendencia, ¿no? Se nos acaba el tiempo y tú mencionaste el caso del túnel. Y te quiero hacer una pregunta que no tiene que ver con el caso específico de la fuga del Chapo, pero tiene que ver con el tema de la corrupción en las prisiones. Es decir, se dice que es un problema muy serio y yo les preguntaría cuál es su opinión al respecto y en su caso, qué hacer para que la corrupción no sea un factor que determine las dinámicas de funcionamiento interno. Claro, yo diría, hay muchísimos temas ahí, pero uno muy particular es el darle más transparencia a la prisión. Okay. Justamente romper el mito de que la prisión para ser segura tiene que ser opaca. Es al revés. Tiene que ser transparente, tiene que estar abierta al escrutinio de los órganos de la sociedad. Generalmente se dice que los muros de la prisión no están hechos tanto para que no se salgan los que están dentro, sino para los que están fuera no vean lo que pasa dentro. Terrible. Pues muchas gracias a los dos, en verdad, Sofía y Miguel. Nos han ayudado a reconstruir un cuadro de una temática de mucha relevancia social. Me gustó mucho, Miguel, esto que subrayas de las prisiones no están fuera de la sociedad, son parte de ella. Y en esa medida creo que la sociedad es corresponsable de lo que sucede ahí dentro. Y si queremos construir una sociedad democrática, una sociedad de derechos, tenemos que mirar con mucha atención lo que pasa en nuestras prisiones y sobre todo en la construcción de un modelo penitenciario que se acorde con los principios de un Estado constitucional de derechos. Así que muchas gracias por estar en Observatorio. Gracias por acompañarnos hasta esta sección. Vamos a un corte y volvemos. En esta ocasión, en nuestra sección desde el campus, con Óscar Cruz Barney. Vamos a hablar de otro tema, pero de otro tema íntimamente vinculado, porque hablaremos de abogados. Regresamos.